cierto?, decidieron cerrar, tener solamente programas de por transmisión online, ¿no es cierto? Y se entiende, obviamente, porque cada iglesia tiene también sus dificultades también. Hay iglesias, templos nuestros que infelizmente le entró agua, ¿ya? Hay templos nuestros del distrito que le entró agua, entonces ahí tienen que hacer algunos arreglos, ¿cierto?, una vez que pase la lluvia y poder, ¿no es cierto?, corregir lo que se afectó con la lluvia. Así que agradecemos al Señor porque a pesar de todo nos pudimos conectar, o sea, nos podemos congregar en el templo, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿no es cierto?, podemos ver el sol también, un poquito de tregua, ¿no? ¿Dicen tregua? la pausa, ¿no es cierto?, porque dice que la lluvia sigue, pero agradecemos al Señor porque nos dio este tiempo para venir al templo y congregarnos. Lo que, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la dirección del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes en esta mañana, tiene que ver con la administración de la gracia. Los terceros sábados de cada mes, ¿el día de qué? La temática más o menos, ¿saben ustedes? El tercer sábado de cada mes, normalmente, los ancianos saben. Ellos tienen una dieta, tenemos una dieta homilética. La idea es seguirla, ¿no? Una dieta homilética. Primer sábado, misionero. Tema misionero, enfoque misionero. Segundo sábado, creencias fundamentales. Una de las creencias fundamentales que tenemos como iglesia adventista. Tercer sábado, mayordomía. Mayordomía. Cuarto sábado, profecía. ¿Ya? El caso de, ¿no es cierto?, del cuarto sábado es una, ¿cómo se dice?, propuesta. ¿Ya? Puede ser otro tema también, pero es más o menos para tener una línea temática, ¿no es cierto? Es como cuando usted en su casa, imagínense, todos los días come arroz. Hay países donde todos los días comen arroz, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, la idea es que sea bien equilibrado. Entonces ahí abordamos todas las temáticas más o menos, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, enseñanza para su iglesia. Y el quinto sábado, cuando hay quinto sábado, educación. ¿Ya? Ahí están abarcados de forma general, ¿cierto?, las temáticas necesarias para el crecimiento de la iglesia. Pero hoy día voy a hablar de una de las creencias fundamentales, ¿ya? Pero voy a enfocarme desde el punto de vista de la gracia, de la administración, no del dinero, ¿ya? Administración, mayordomía. Mayordomía, ¿no es cierto?, una palabra, ¿no es cierto?, griega, ¿no?, que tiene que ver con administración, ¿cierto? Deriva de la palabra griega, la palabra me parece, no recuerdo bien, parece que oikonomos, tiene que ver con la administración, ¿cierto? Administrar bien, ¿cierto? En este caso, todo lo que tiene que ver con nuestro ser. Y eso se resume en tiempo, templo, tesoros, talentos. Ya abarca todo, ¿no? Entonces hoy día voy a hablar de la administración, de la mayordomía, pero de la gracia. ¿Qué les parece? La mayordomía de la gracia. ¿Será que usted puede, o yo puedo aprender a ser también un buen administrador de la gracia de Cristo? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Todo tenemos que administrarlo. Ser buenos administradores. Es un desafío. ¿Usted sabe cuál es el desafío suyo? No lo diga, no necesita levantar la mano. ¿Cuál es su desafío en relación a estos aspectos de la mayordomía? Tiempo, templo, que tiene que ver con todo nuestro ser, tesoros y talentos. ¿Ya? ¿Perdón? Con el tiempo, ¿sí? Ahí está. Y cuando hablamos de la mayordomía de la gracia, la administración de la gracia, ¿con qué cuál de las 4T puede tener relación? El tiempo, muy bien, ¿sí? ¿Qué más? El talento. El talento tiene que ver con todo, ¿verdad? Sí, con todo, tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que dice el tiempo. El tiempo, yo no puedo decir que no tengo tiempo para estudiar la palabra del Señor. Tengo tiempo suficiente. Solamente que a veces puedo ser mal administrador de la gracia, de la bendición del tiempo. Y cuando hablamos de la administración de la gracia, ¿de qué estaremos hablando? Gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un regalo, ¿sí? Un regalo. ¿Qué es la gracia? Un regalo, ¿no es cierto?, que Dios nos ha concedido mediante ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? ¿Necesito ser también un buen administrador de la gracia? Sí. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, ser buenos administradores de la gracia, que en esta mañana
quiero invitarles a leer la palabra del Señor. ¿Ya? El texto base, ¿no es cierto?, para esta mañana, y que podría decir que resume todo, ¿cierto?, está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Quién se lo aprendió de memoria? ¿Cierto? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Amén. Todo. Y ahí yo le decía a la hermana María, nosotros conversábamos ahí, cuando dice todo, todo. No dice algunas cosas. Algunas cosas las podemos en Cristo. No. ¿Ah? Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, es todo. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Entonces ya podemos con eso terminar ese punto. Y eso es importante, principal, ¿no es cierto?, que debe quedar en nuestra mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, cuando hablamos de administrar la gracia, la bendición de Dios, el hecho de que un día Jesús murió por mí, ocupó mi lugar, muchos, ¿cierto? No estoy diciendo nombre ni apellido, muchos despilfarran la gracia. Muchos no valoran la gracia. Hay algo que siempre digo, muchas veces no cuidamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Ya? No cuidamos lo que tenemos hasta lo que perdemos, lo perdemos. Infelizmente, en muchos sentidos de la vida, muchas veces no cuidamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y cuando hablamos de la gracia, muchas veces no valoramos, no tomamos en cuenta bien lo que significa que un día Jesucristo haya venido a este mundo, haya sufrido todo lo que sufrió para ocupar nuestro lugar. Él no murió en vano. Amén. No pensemos, realmente cuando hablamos y estudiamos un tema, y los que somos líderes de iglesia, ¿cierto?, tendemos a pensar en la iglesia. Tendemos a aplicarlo a la iglesia. Pero en primer lugar tenemos que aplicarlo a quiénes? A nosotros. ¿Sí o no, hermano? Primero aplicarlo a nosotros. Es decir, nosotros estamos predicando, pero en primer lugar lo que estoy transmitiendo tiene que haber llegado a mi corazón. Y he orado por eso. Para que eso en primer lugar sea algo que yo lo haya asimilado, lo haya reflexionado, lo haya pensado y sea un desafío para mí. No digo que ya lo he alcanzado, sino que lo que hago, prosigo la meta, ¿ven? Prosigo avanzando con la ayuda del Señor. Vivimos en un mundo donde muchas veces las personas creen que jamás podrán cambiar. ¿Han escuchado? Yo nací así, voy a morir así. ¿Sí? ¿Y saben ustedes que esa es una forma muchas veces de no valorar la gracia de Cristo? Porque la gracia de Cristo no solamente es perdón, la gracia de Cristo también tiene que ver con victoria, tiene que ver con poder. Amén. Hay una de las creencias, por eso te dije que va a estar también relacionado con una de las creencias fundamentales de nuestra iglesia, ¿cierto?, que tiene que ver con la número, una que se llegó, ¿no?, la número 11, que habla acerca del crecimiento en Cristo. Crecimiento en Cristo. Crecer en Cristo. En Cristo dicen, no solo somos perdonados, sino también transformados y victoriosos. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sabe usted que es un tema muy importante para este tiempo? Y ahí donde yo siempre invito a la iglesia, no guiarse por lo que dicen los predicadores simplemente desde el púlpito, sino lo que dice Dios en su palabra. Porque en el último tiempo, y estamos viviendo en el fin del tiempo del fin, yo lo creo así, van a haber muchos que van a intentar engañarnos. Y engañarán a muchos. Si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Por lo tanto, nuestra forma más, el secreto, por decir así, ¿no es cierto?, más importante para vencer y para no ser engañado, ¿está dónde? En su palabra. Y voy a decir algo que en otras ocasiones lo he dicho también acá. Usted puede estar en la punta del cerro. ¿A quién le gusta hacer un retiro espiritual? ¿Cuántos ya han hecho retiros espirituales? Personales. Yo le invito a hacerlo. Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Sí? Váyase a la punta del cerro, busque un lugar lindo. No, estos días están muy complicados, ¿no? Pero busque, a mí me gusta la campana. Lo invito un día a subir a la campana. Vamos a la campana, pero vamos a orar. ¿Podemos orar acá abajo? Sí. Sí, es verdad. Pero salir y hacer un retiro, así de esa forma, es lindo. A mí me encanta. Así que si se animan de repente, vamos. Y ahí y lleve, si es posible, uno solo del grupo que lleve celular. O si usted lleva celular, guárdelo.
pero desconéctense de las redes, porque las redes, ¿no es cierto?, muchas veces nos hacen perder foco en lo más importante. Y se va a la punta del cerro, pero lleve esto, la palabra del Señor. Lleve el libro, porque si usted lleva el celular, capaz que Se distraiga. se distraiga y no tenga cómo después usarlo, ¿sí? Y se va a desenfocar. Lleve la Biblia. En la punta del cerro, ya en la punta del cerro, si usted lleva la Biblia, ya lo tiene todo. La Biblia y la dirección del Espíritu Santo, en medio de la naturaleza. Dios le habla por medio de la Biblia, le habla por medio de la naturaleza, le habla por medio de la creación. ¿Por qué menciono eso? Usted puede estar en la punta del cerro y comprender grandes verdades de la palabra del Señor. Si usted va, ¿no es cierto? Yo soy teólogo, yo estudié teología 5 años, me costó, avancé, estudiaba, trabajaba, pololeaba, después me casé. No fue fácil, ¿no? Pero logré terminar mis estudios por la gracia del Señor, 5 años. Sin embargo, hay muchas cosas que me cuesta comprender, aún. Y si yo voy, ¿no es cierto?, a estudiar respecto a teólogos, incluso teólogos adventistas, y empiezo a estudiar, habiendo incluso estudiado teología, puedo quedar muy confundido. No sé si les pasa. Estudiando algún tema, puede estudiar un tema y empieza a estudiar. Sí, hay cosas que usted va a comprender, hay unas cosas que le va a costar mucho comprender. Pero si usted va directamente a la Biblia, tenemos consejos inspirados, tenemos la sierva del Señor también que nos habla, materiales en nuestra biblioteca que nos hablan respecto, ¿no es cierto?, a temas bíblicos, y por sobre todo tenemos la palabra del Señor. Usted puede llegar a las mismas conclusiones de que estudió 5 o 10 años de teología. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. No estoy criticando a un teólogo, no, estoy diciendo que usted perfectamente como hija, hijo de Dios, puede llegar también a las mismas conclusiones si tiene la palabra del Señor. Amén. Es la luz, ¿no es cierto?, para guiar nuestra vida. Porque imagínense que alguien tenga que estudiar años de teología, que tenga que hacer un doctorado para comprender lo que es la gracia. Solamente aquel que estudia, ¿no es cierto?, un doctorado va a poder comprender acerca del regalo de la gracia, comprender el regalo de la salvación, cómo Dios obra, y las creencias fundamentales nuestras, ¿no es cierto?, fueron, ¿no es cierto?, encontradas ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque a través del tiempo vamos a ver, ¿no es cierto?, cantidades oleadas, ¿no?, de enseñanzas, sobre todo de doctrinas que parecen muy parecidas a las nuestras, de creencias que parecen muy parecidas a las nuestras, pero que muchas veces pueden estar incluso dentro de nuestra iglesia confundiendo la mente de muchos. Volviendo a lo que queremos, ¿no es cierto?, dejar claro en esta mañana todavía, ¿cierto? Voy a invitarle a leer la palabra del Señor ahí en el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Voy a pedir que alguien me lo pueda leer. 2.15. Capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Por favor. Colosenses 2:15. ¿Sí? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Muchas gracias. Dice, por medio de su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Él venció a los espíritus malignos durante el ministerio terrenal y quebrantó su poder, asegurando su destrucción definitiva. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal mientras caminamos con Él en paz, gozo y seguridad. Amén. La victoria de Jesús es un ejemplo también para nosotros. Amén. Amén. Si Jesús fue victorioso, ¿podemos ser también nosotros victoriosos? Amén. Es un ejemplo para nosotros. Cuando hablamos de pecado, de obedecer, de vencer el pecado, ¿cierto?, no tiene que ver simplemente con el hecho de agradar a Dios, tiene que ver con lo que Dios desea para su vida. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? Yo esto lo he señalado en otras ocasiones, seguramente aquí igual. A mí me enseñaron a ver a Jesús como un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero también justo, que Él no se contradice en lo que enseña, que cuando dice el texto de memoria que acabamos de leer, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
si Él permitió que eso quede en nuestra mente y quede ahí escrito para nuestra enseñanza hoy día, a pesar de muchos años, ¿cierto? Ya escrito, es porque es palabra de Dios también para usted y para mí hoy día. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y cuando escucho personas que dicen, ya, no puedo, y se rinden. He intentado tantas veces, no puedo, y se rinden. Y dicen, no, es que el enemigo tiene mucho poder. Y alguien podría atreverse a decir amén. Lo cierto es que tiene poder, pero dice, más grande es el poder de Dios. Al punto que Jesús dice, fue tentado en todo, pero no se dio al pecado. Fue tentado, sí, una cosa es ser tentado, pero otra cosa es pecar. Él fue tentado en todo conforme también somos tentados nosotros, pero sin pecado. Y cuando dice la Escritura que era único en su género, Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa victoria que Jesús tuvo también podemos tener a nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Es decir, nadie puede decir, otra vez lo puede decir, pero no debería decirlo, que no se puede. Nadie podría rendirse y decir, no, es que no se puede. Lo he intentado tantas veces y no se puede. No piense, la tendencia de nosotros como líderes es pensar, ¿no es cierto?, en ayudar al otro, ¿no es cierto?, y hacerle ver, ¿no es cierto?, y comprender eso. Primero piénselo usted, en forma personal. Usted en algún momento ha dicho, no se puede, en algún aspecto de su vida, alguna lucha, alguna tendencia, alguna tentación, y se ha rendido y dice, no se puede, que no se puede. Intentado una y otra vez, y no puedo. ¿Sí? Más de algunos seguramente lo ha pensado así en algún momento de su vida en relación a alguna tendencia pecaminosa que pueda tener. Lo cierto es que la Escritura nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted puede ser victorioso. Y recuerdo cuando era niño, en mi casa veía, eso yo lo he dicho, mi mamá está descansando, ahora está durmiendo, ella falleció joven, 39 años. Mi papá falleció con 65 años. Ambos eran muy buenos padres. No voy a hablar más de ellos ahora, porque están recordando. Pero mi mamá era muy severa, muy estricta. Mi papá había sido en parte marina, pero el Señor había alcanzado su corazón y se transformó en un corderito. ¿Sí? El Señor tocó su corazón, transformó su vida y se transformó en un corderito. Cuando yo veía por un lado a mi mamá, cómo ella me enseñaba de Jesús, la verdad es que era muy rígida y me mostraba sin querer. Yo la comprendía a ella y la amaba, ¿no? Y ahora que comprendí mejor la palabra del Señor, la amo más todavía. Y algún día, ¿no es cierto?, me volveré a encontrar con ella cuando Jesús, ¿no es cierto?, como Él ha prometido en su palabra. Y veía a mi mamá como ella me representaba a Jesús como con un chicote. ¿Se con un chicote? ¿Sí? O sea, que estaba atento a lo que yo hacía como para darme de chicotazo. Esa es la forma que ella me enseñó a ver a Jesús. Pero si yo voy al trasfondo, ¿de dónde lo aprendió ella? ¿Cierto? Y por ahí está mi abuelito, ¿no? Ahí está mi abuelito. Mi abuelito, o sea, había aprendido a ver un Dios así como muy autoritario, muy dispuesto, muy atento a ver en qué me equivocaba para darme con, ¿no es cierto?, con el látigo. Un concepto medio católico, ¿sí? Parece católico universal, ¿no? Católico, ¿no es cierto?, respecto, ¿no es cierto?, a qué es Dios, quién es Dios, ¿cierto? Por otro lado veía a mi papá. Mi papá, yo tengo muy lindo recuerdo de ambos, porque ambos tenían, ¿no es cierto?, si bien es cierto, defectos, pero también virtudes, más virtudes que defectos. Mi mamá era muy estricta, y ¿saben ustedes cómo me castigaba mi mamá? ¿Cómo creen que me castigaba? ¿El cinturón? ¿De vez en cuando del cinturón, no? Con una varilla. Con una varilla. Me castigaba porque yo siempre fui bueno para comer. Me castigaba dejándome sin comer. ¿Sí? Mi mamita, yo la amo, ella está durmiendo. Pero me castigaba dejándome sin comer. Y cuando llegaba mi papá, ¿cierto?, siempre se contaba, él llegaba del trabajo y se encontraba con que Huguito estaba sin comer.
Y era sin comer y encerrado en la pieza. Ese era el castigo. Usted ya castigó a su hijo, a su hija alguna vez, no en su mano, pero seguramente va a tener una mamá castigo así, ¿no? Así. Por otro lado, ¿no es cierto? Llegaba mi papá, a todo esto mi hermana mayor Anita, mi hermana menor Carolina, ¿cierto? Ellas eran las que empatizaban con mi mamá. Entonces no solamente me castigaba mi mamá, sino también me castigaba mi hermana, porque ¿no es cierto? Ellas se encargaban de que la ley se cumpliera, el castigo se cumpliera. Pero llegaba mi papá y mi papá era el que me levantaba el castigo. Así, escondido de mi mamá, para que no se enojaran entre ellos. Y llegaba y me llevaba un sándwichito. Llamaba ese sándwichito. Me llevaba un sándwichito. Mire, ¿por qué le menciono esto? Porque muchas veces nosotros representamos a Jesús como aprendimos acerca de Jesús. Representamos a Dios y su palabra como nos enseñaron a nosotros. Usted puede llegar a la comprensión de la Escritura y de su gracia, comprender la gracia de Cristo directamente de su palabra. Amén. Amén. Tenemos mucha influencia, sí, tenemos mucha influencia. La influencia es grande. La influencia por un lado de los padres, la madre, como decía mi hermano, ¿no es cierto?, del internet, de la televisión. Hoy día hay mucha influencia. Muchas de las cosas que hacemos, ¿no es cierto?, cómo actuamos, estamos influenciados directa o indirectamente, ¿cierto?, por los medios, por las redes sociales, ¿cierto? Esto ya lo mencionaba aquí en algún momento, ¿no? El cassette, ¿de acuerdo? En mi tiempo, ¿no? Aquí hay más jóvenes que yo, ¿no? Pero en mi tiempo era el cassette, y ¿no es cierto? Y estaba el cantante Chucha, ¿cierto? Y el cassette ese, que la cinta que le daban vuelta y se escuchaba un mensaje. Yo aquí en una clase en una escuela con el profesor Robinson Espinosa, no sé, aquí el colegio dentista, Robin Espinosa, hace muchos años aquí en el colegio dentista de Quilpué, era profesor de historia, y nos paramos una clase de historia. ¿Para qué? Para dar vuelta al cassette y después ponerlo nuevamente en la casetera y reproducir. Hoy día los mensajes no son subliminales, son directos a nuestra mente, directos. Es más, y dejamos infelizmente que esos mensajes vayan entrando a nuestra mente y van abasteciendo, ¿qué cosa? La bodega donde se guarda todo lo que finalmente le hace daño y destruye su vida. Por un lado, abastece los deseos de la carne. Por eso dice el Señor en su palabra: no hagáis provisión para los deseos de la carne. Porque si hace provisión para los deseos de la carne, es como estar abasteciéndose, ¿cierto?, de los deseos y alimentando los deseos de la carne, que en algún momento eso va a llevar a hacer lo que no tiene que hacer, a concretar, obedecer, ¿no es cierto?, a ceder a la tentación. Por eso dice: no proveáis para los deseos de la carne. Retomo, ¿no es cierto?, lo que le venía diciendo. La forma de ver a Jesús, la forma de ver a Dios que tenía mi madre y la forma que tenía mi papá. ¿Cuál es la forma que usted tiene de ver a Jesús? ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Cómo lo enseña? ¿Cómo lo predica? ¿Cierto? ¿Cómo lo practica también en su vida? Cuando usted no necesita guiarse por lo que dicen otros, tiene que ver, ¿cierto?, lo que dice Dios en su palabra. Estamos siendo muy influenciados muchas veces por lo que otros dicen y no por lo que dice la palabra del Señor. Tenemos una necesidad grande de poder, ¿cierto?, guiarnos por quien desea guiar nuestra vida. Y una de las cosas que Dios dice en su palabra, y eso sí es importante, ¿no es cierto?, recordar, y eso sí también mi padre me enseñó, es que yo podía obedecer. Y que Dios me mandaba y me invitaba a obedecer. Porque si bien es cierto, cuando mi madre me mostraba a Dios, ¿cierto?, sin querer me mostraba de esa manera, como Dios, ¿no es cierto?, dispuesto, atento a que yo cayera para darme, ¿no es cierto?, castigarme. Por otro lado, mi papá, ¿no es cierto?, me mostraba un Dios que, si bien es cierto, no le gustaba el pecado, ¿no es cierto?, sufría cuando yo pecaba, no se enojaba. Yo lo veía un Dios, ¿no es cierto?, y en su palabra yo lo veo, lo encuentro, un Dios que, si bien es cierto, le causa, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos decir?, tristeza, ¿cierto?, le duele el pecado, pero no porque lo ofendieron a él, sino porque nos ofende a nosotros. Y el Señor lo que quiere, en su gran amor y misericordia, es vernos felices.
Entonces cuando yo desobedecía, cuando escuchaba lo que me decía mi padre, yo veía a Dios que un Dios no con un látigo, sino un Dios de amor que decía así. Así yo lo puedo escribito, Gallardo. ¿Cuántas veces me ha prometido lo mismo? Dice que va a cambiar, que nunca más, papito, nunca más, papito. Y se da vuelta, sale de la puerta para afuera y hace exactamente lo que dijo que nunca más haría. Pero fíjense en la forma como veía, porque eso es lo que vamos a ver que la Escritura nos enseña, ¿cierto? Un Dios de amor, compasivo, justo, pero que sufre porque yo sufro. Y cuando habla de cumplir la ley, obedecer la ley, no tiene que ver con yo soy aquí, yo mando. No tiene que ver con un orgullo así humano, ¿no? O sea, es que yo estoy enojado porque no están cumpliendo lo que dice la ley. Aquí la ley dice esto y tienen que obedecerlo. No es eso lo que ofende a Dios. Que ofende tiene que ver con la gracia. Porque la gracia de Cristo no fue en vano. Cristo no murió en vano. Y Dios también, en la persona de Jesús aquí en su palabra, nos dice que la victoria de Cristo también es para nosotros. Él fue victorioso por nosotros, Él ocupó nuestro lugar. Amén. Pero también dice que nos concede hoy día, y eso tiene que ver con el crecimiento cristiano, tiene que ver con administrar bien la gracia. No podemos decir, no, es que Cristo Jesús murió por mí, entonces yo nací así, voy a morir así, y Jesús igual me comprende. No digan amén por eso. Porque Dios le ha dado a usted todo. Dios me ha dado a mí todo para poder ser victorioso. Es más, Él lo dice, es fácil hablar, ¿no? Como dice el padre Gatica, ¿no? Que predica y no practica. Decir una cosa es una cosa, pero ponerla en práctica, ¿no es cierto?, es otra. ¿Sí? A veces estamos muy lejos de la teoría con la práctica. ¿Sí? Y soy desafiado como pastor igual, porque hacer un ejemplo. Y le pido siempre que me ayude a hacer un ejemplo. ¿Sí? Necesito hacerlo, pero eso tiene que ver con mi comunión con el Señor, así como usted la tiene, yo también como hijo de Dios la tengo. Y he aprendido a través del tiempo que eso que muchos dicen no se puede, el enemigo tiene mucho poder, no es demasiado, no puedo, no tiene una base bíblica. Porque sí, lo que tiene una base bíblica es que Cristo venció, Cristo es victorioso y todo lo puede en Cristo. Y cuando dice todo, es todo. Dice que la cruz fue mucho más que el lugar donde Cristo murió. Fue el lugar donde el enemigo, ustedes saben cuando acá dice la lectura, mi ayuda no dice, pero yo digo el innombrable, ¿saben de quién estoy hablando, verdad? El innombrable fue derrotado. Amén. Fue derrotado. El pecado perdió su dominio. La muerte comenzó a ser vencida. Cuando Cristo dijo, consumado es. No estaba diciendo únicamente, ha terminado mi misión. Estaba diciendo y estaba declarando, la victoria está asegurada. Amén. La victoria está asegurada. Mira lo que dice la sierva del Señor en el libro deseado a todas las gentes. Cuando Cristo exclamó, consumado es, el cielo triunfó. La gran controversia quedó decidida y el innombrable supo que había perdido y que le quedaba poco tiempo. ¿Están de acuerdo ustedes? Le queda poco tiempo. El cristiano vive una batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, pueden buscarlo ahí. Efesios capítulo 6, versículo 12, también es conocido así como Filipenses 4:13. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Entonces, cuando tenemos conciencia que la lucha nuestra tiene una índole espiritual, ¿usted puede pelear con algo invisible? ¿No? Se nos cuesta, ¿no? Cero, no se puede. Humanamente no se puede. Y hay algo que yo también señalaba en la escuela sabática, a través del tiempo he aprendido, seguramente usted también, y si no le invito a hacerlo, con la ayuda del Señor, es que los conflictos espirituales se vencen en forma espiritual. Amén. Y se requiere muchas veces de oración y ayuno.
oración y ayuno. Cada uno de ustedes pueden ver su debilidad, cuál es la parte sensible. Cada uno tenemos un lado sensible, no todos iguales, algunos podemos parecernos en algún aspecto, pero esas luchas espirituales se vencen también con el poder del Espíritu del Señor. Amén. Se vencen también con una vida entregada de comunión a Dios, que creen, ¿no es cierto?, que creemos que vamos creciendo. ¿Cómo era antes usted y cómo es ahora? Esta creencia fundamental a todo esto nos habla acerca del crecimiento en Cristo, que usted era antes así, como alguien por aquí señalaba, ¿no es cierto?, cómo era en el pasado y cómo es ahora, cómo ha ido madurando y ha ido creciendo. No es el mismo que antes, ¿sí? Ha habido cambios en su vida y usted puede ver claramente los cambios que ha habido, cómo era antes y cómo es ahora. Ahora, si evalúa, se mira al espejo y se encuentra que sigue siendo igual, hay un problema. Hay un problema que nos invita a poder buscar al Señor y decirle, hacer un análisis, ¿no es cierto?, personal, mirarse al espejo, ¿no es cierto?, en el sentido espiritual. ¿Cuál sería? Cuando yo me miro al espejo, cuando yo tenía cabello, me miraba para peinarme, ¿no? Algún día me peiné, ¿sí? Hasta los 30 años más me duró mi cabello. Y me miraba, ¿no? Ahora en el sentido espiritual me miro al espejo y veo, ¿no es cierto?, en qué necesito crecer. Porque puede ser también que en algún momento de mi vida me he quedado estancado. Me conformé a justificar lo injustificable. No se puede, no tengo fuerza. Algún día cuando Jesús venga, me transforme completamente, voy a dejar de hacer esto. Si no se trata, cuando habla de obedecer los mandamientos de Dios, cuando habla, es una de las características, este es un tema para algo más largo, ¿no? Pero cuando habla de las características del pueblo del Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuáles son las características del pueblo remanente? No, ahí está. ¿Qué dice? Los que dicen guardar. ¿Dice así? Los que guardan. Y cuando dice guardan, no se guardan en el bolsillo. ¿Y lo que dice? Guardan, obedecen. Obedecen. Creen que son leyes, mandamientos que están vigentes. Amén. Y están dispuestos también a obedecerlo. Y no se quedan con la idea de que no, es que no se puede. Algún día podré. No, si consideramos que Dios es un Dios de amor, misericordia, compasivo, pero justo, y que cuando yo peco, ¿no es cierto?, Él sufre por mí. Y esto es parte del amor, ¿no? Tiene que ver con también administrar la gracia, el regalo de la gracia. ¿Cómo veo a Dios? Porque ¿cómo usted quiere ver a Dios? ¿Cómo quiere ver usted a Dios? ¿Feliz con usted, no? ¿Feliz con usted? Yo quiero verlo feliz conmigo. Y eso, mi obediencia no es por temor, porque Él está, ¿no es cierto?, que esté ahí atento para que yo ver si caigo para darme con el látigo. No es ese. Es el concepto católico. No es bíblico. No es bíblico. Dios, yo veo un Dios compasivo, misericordioso, justo, que se entristece cuando yo sufro. Y vuelvo a repetir lo que mencioné, ¿no? Huguito Gallardo. ¿Cuántas veces dice que no va a hacer más y vuelve a caer en los mismos? ¿Y quién sufre? Sufre Dios y sufre usted. Sufro yo. Y Él me quiere ver a mí feliz. Quiere ver que yo pueda disfrutar de la vida, que pueda tener paz. Porque muchas veces el pecado, cuando cedemos al pecado, ¿no es cierto?, somos tentados y cedemos a la tentación y pecamos, díganme quiénes son los que sufren. Muchas veces. En la práctica, o cualquier cosa. Usted y los que más aman, su familia. Muchas veces porque hemos pecado de adulterio, trae tremenda tristeza al hogar. Y eso lo hemos visto cuántas veces, ¿no? Y tristeza, o sea, no solamente tristeza a Dios, ofende a Dios, lo deja triste, porque Él me ha dado el poder del cielo para que yo sea victorioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando yo cedo a la tentación, ¿qué pasa? Traigo tristeza a mi vida, y también mis seres que más amo sufren las consecuencias y yo ceder a lo que Dios, ¿no es cierto?, de lo que Dios me quiere librar. Dice que el cristiano vive una batalla espiritual, eso está claro, y claramente lo dice la Biblia, ¿no es cierto?, lo leímos en Efesios. Dice, la Biblia nunca dice que el cristiano no tendrá luchas, dice que tendrá luchas, pero puede confiar en Dios, puede confiar en el poder del Señor para usted.
Todos luchamos con tentaciones, desánimo, orgullo, la ira, ansiedad, pecados persistentes, pero ninguno de ellos es más fuerte que Cristo. ¿Amén? Amén. Ninguno de ellos es más fuerte que Cristo. Amén. Cristo no murió en vano. La gracia tenemos que saber administrarla. Y esta creencia fundamental, ¿no es cierto?, como lo hemos señalado, nos dice claramente, ¿cierto?, y que en Cristo no solamente somos perdonados, sino también transformados y victoriosos. Amén. Y esto es muy bueno tenerlo claro como pueblo del Señor. Dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Están de acuerdo? Mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Dice, la fuerza del enemigo es grande, sí, es grande, usted lo ha visto. Y ha visto cómo le ha traído muchas veces tristeza a su vida, pero también ha visto cuán grande es el poder del Señor. Como Dios en el pasado ya le ha dado la victoria y puede seguir haciéndolo. No se rinda, no se rinda. Como he dicho otras veces, el que nace chicharra, dice en la coro, muere cantando. Y si cantar es sinónimo de algo malo, usted está diciendo, sí, es que yo nací así y voy a morir así. Y bueno, y a veces eso con aspectos de carácter, ¿lo he escuchado? Yo lo he escuchado eso en relación con carácter. Dice, yo soy así. Una esposa, un esposo, un hermano de iglesia, una hermana de iglesia dice, no, yo soy así. Esa es mi lucha, pero yo, bueno, el que me ame, me tiene que amar así, ¿no? Porque esto yo voy a morir así, yo soy así, mi mamá era así, mi papá era así, mi abuelo era así, yo voy a hacer. No, querida hermana, no, querida hermana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios puede hacer esa obra, quiere hacerla. Pero nosotros también tenemos que ser buenos administradores de su gracia, comprender que esa gracia incluye el perdón y que esa gracia incluye también el poder de Dios para transformar nuestra vida. Amén. Primero, ¿no es cierto?, pequeñitos, ¿no es cierto?, pequeñitos, y después fuimos creciendo, avanzando, ¿no es cierto? A veces nos caemos, nos levantamos, el Señor nos levanta, nos da la victoria, y esa victoria es en Cristo Jesús. Dice, Cristo rompe las cadenas del pecado. Y tenemos que estar conscientes de eso, que Cristo rompe las cadenas del pecado. Mire, si me guío por ese reloj, vamos a salir a las 11:30. Dice que Cristo rompe las cadenas del pecado. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa eso? Dominará. No. ¿Cómo se considera usted? Yo me considero en algún sentido por mi carácter, de repente soy medio terco, ¿no? Tengo que ser terco para lo bueno. Se puede ser terco para lo bueno, ¿no? Y ser porteado, pero para lo bueno, ¿no? ¿En esto qué sentido sería? No caer en la tentación. Aferrarme a Cristo. Señor, ahí está, y voy y me aferro. El enemigo quiere tirarme para otro lado, me quiere sacar del camino, y yo voy y persisto, persevero en lo bueno. Ese es un desafío para mí, también para ustedes. Perseverar en Cristo, porque el pecado no se tiene que enseñorear de nosotros. No tiene que tomar dominio de nosotros. No dejemos que el pecado tome dominio de nosotros. Pero eso tiene que ver, como le digo, no es algo... hermano, ¿puedo ocupar un ejemplo, hermano Juan Fernández, antes que se quede dormido? Hermano Juan, ¿se acuerdan de exprimir la naranja? Sí. Sí, ¿cierto? Exprimir la naranja. No voy a mencionar todo lo que mencioné él porque eso es de la escuela sabática. Pero muchas veces hay un texto bíblico que dice, de la abundancia del corazón. Cuando leíamos también, o sea, yo les mencionaba recién, cuando el hacer provisión, muchas veces hacemos provisión para los deseos de la carne. Y si hemos alimentado los deseos de la carne, ¿qué va a salir de ahí? Al exprimir la naranja, ¿cierto? Jugo de naranja, ¿no? Y si es naranja, es ser malo, entonces va a salir o aprieta y sale lo malo. Dios tiene el poder para transformar nuestro corazón, y no de afuera solamente, sino de adentro hacia afuera. Porque imagínense, por un lado, ¿no es cierto?, si antes era el enojo, ¿no?, la rabia, ¿no es cierto?, la ira, y me airaba y golpeaba los muebles, y si podía golpear a alguien, golpeaba a alguien. Estoy poniendo un ejemplo, nunca lo he hecho. Y ahora ya no lo hago, pero por dentro, desgraciado, ¿no? No, Dios cambia de adentro hacia afuera. Eso es lo que sometemos a Dios. El cambio es real, no es fachada, no es algo aparente, sino de adentro. Eso
tiene que ver con lo que Dios promete también en su palabra. Todo lo puedo en Cristo Que me me fortalece. fortalece. Dice que muchos se tornarían cristianos. Por ahí hay alguien que dijo así, ¿no? Si no fuera por causa de los mismos cristianos. Porque, como decía mi abuelito, a veces decía, esa persona deja mucho que desear. Una esposa no se convierte por causa del esposo, y al revés, ¿cierto? Un esposo no se convierte por causa de la esposa. Dice, no, es que si supieras cómo es mi esposa en casa. ¿Han escuchado eso, no? Si supieras cómo es. ¿Diga? Y cristiano, es cristiano, y mira cómo es en casa, tú no sabes. O sea, el cambio es de adentro hacia afuera, ¿cierto? Dice, el cambio alcanza a muchas personas y le cierra las puertas a Cristo, ¿cierto? Infinitamente. Somos hijos del Rey, por lo tanto tenemos que comportarnos como hijos del Rey. Amén. Amén. Tenés consciente de eso. Tenés consciente. No estamos hablando de más que todo, no sé, de lo que estoy mencionando aquí, del hecho de que ustedes y yo podemos ser victoriosos en Cristo. Podemos ser victoriosos, que esa victoria está asegurada para mí y para ustedes. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Podemos leer ahí brevemente. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero la obra del Espíritu, deje que Dios sea Dios. Usted simplemente entregue su vida en las manos de Jesús. Ahí está. Y entre paréntesis, ese es un llamado que siempre hago cuando llamamos a alguien para que acepte a Jesús y lo demuestre públicamente por medio del bautismo. Es como lanzarse en las manos del Señor. ¿Qué mejor, no es cierto? El mar es grande, bravo, no sé, otras olas son grandes, el mundo es peligroso, pero qué mejor caer en las manos de Jesús, colocarse en las manos de Jesús. Para mí, ¿no es cierto? Eso es sinónimo cuando la persona entrega su vida a Jesús por medio del bautismo. Saber que el mundo es difícil, su misma vida, ¿no es cierto? Es difícil lo que está pasando en su mente, las luchas que tiene son difíciles, pero usted se entrega y cae en las manos del Señor. Usted necesita seguir tomada de la mano del Señor, no de un día para otro. Necesita ser continuo, perseverar, siempre tomada de la mano del Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La conversión no consiste simplemente en cambiar de religión, es recibir una nueva vida en Cristo. La religión de Cristo transforma el corazón. Amén. El corazón es sinónimo de algo que está dentro, ¿cierto? No es algo externo. El corazón transforma el corazón, hace del hombre egoísta uno abnegado, del orgulloso uno humilde, del impuro uno limpio. Amén. Esa es la obra de Cristo, camino a Cristo, página capítulo 8 lo menciona. La victoria se mantiene permaneciendo en Cristo. Si usted permanece en Cristo, va a ser victorioso. Y hay un tema que no alcanzamos a ver ahora. Acá me quedan 6 páginas todavía. No alcanzamos a ver ahora. Pero sí, algunos, ¿no es cierto?, mencionan ahí respecto. Es un tema que hoy día, ¿no es cierto?, se habla mucho. Así en la iglesia, algunos lo piensan. Pero lo que yo le estoy conversando no tiene que ver con lo que algunos piensan, sino que dice en su palabra. ¿Cierto? La palabra del Señor, los consejos inspirados, la ciudad del Señor nos habla claramente al respecto. La victoria se mantiene permaneciendo en Cristo. Juan 15:5 dice, separado de mí, nada puedes hacer. Ahí está. Por un lado, ¿no es cierto?, todo puedo en Cristo que me fortalece. Y por otro lado, ¿no es cierto?, Juan 15:5 dice, separado de mí, nada puedes hacer. Es lo que cuando usted intenta crecer, solo no puede. Necesita estar tomado de la mano del Señor. Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que señalaba. Le voy a contar algo brevemente de lo que contaba en la escuela sabática. A veces yo quería que mis hijos entendieran como consecuencia de mis palabras. Cuando usted como padre, soy padre de 3 hijos, usted también soy padre, es la mayoría de los que están acá. Cuando usted intenta convencer a otros con sus palabras, puede terminar a los golpes. ¿Sí o no? Puede terminar a los golpes. Es más todavía cuando los hijos son adultos. Yo tengo ya un hijo que tiene 22 años y he estado delicado de salud. Y necesito, ¿no es cierto?, creer en el poder del Señor. Necesito creer que Él puede dar la victoria, que Él puede transformar lo que yo no puedo transformar, que Él puede convencer con su verdad, con su palabra, a aquel que yo no puedo convencer.
Yo puedo decir 1000 palabras, pero no me va a entender. Y ahí tengo que creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice San Juan 15:5, separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No intente hacer nada sin Cristo. No intente hacer nada separado de Cristo. No vamos a llegar lejos. Y lo he comprendido con dolor, con llanto muchas veces, con frustración, con angustia, ¿sí? Que necesito depender de Dios. He comprendido que todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y estoy avanzando creyendo por eso esa meta en mi mente. He comprendido que separado de Él nada puedo hacer. Lo contrario, necesito depender continuamente de Él. No significa que podemos hacer cualquier cosa, sino significa que todo nos fortalece para cumplir su voluntad. Efesios capítulo 6 presenta, ahí de pasada la vamos a ver, no vamos a alcanzar a leerlo completamente, pero no quiero dejar de mencionarlo para que usted lo tarea para la casa, después de almuerzo, no duerma. Dice Efesios capítulo 6, presenta la armadura de Dios, cinturón de la verdad, ¿cierto? Dice que infelizmente la mentira fortalece al enemigo. Nosotros tenemos que ser de verdad, por el del Señor, ¿cierto? La verdad fortalece al creyente. La coraza de la justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo, ¿verdad? El casco de la salvación protege nuestros pensamientos. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, la oración. El creyente jamás deja de orar. Y yo a través del tiempo comprendí algo más. No solamente orar, porque vamos también en su palabra nos invita a clamar. ¿Hay diferencia entre orar y clamar? Sí, ¿verdad? El clamar es con intensidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted ya clamó al Señor? Clamó al Señor por su iglesia. Su iglesia. Clamó por su vida. Clamó. Se cayó de rodillas. Y clamó al Señor y le dijo: Señor, por favor, yo necesito de ti, dependo de ti, que no puedo. Sé que no puedo. Necesito de tu ayuda. Y no quiero aferrarme solamente a Él en momentos de crisis, sino en todo momento. Estos días que estuve muy mal. Algunos ya le he contado, yo sentía que me iba a morir, ¿no? No es que sea, ¿cómo se dice cuando ¿no? El médico me dijo, lo más seguro que tiene un cáncer, y ese cáncer tiene una metástasis al cerebro. Así, me dijo, necesito dejarlo hospitalizado. Así que, pero no me rendía, ahí con la ayuda del Señor, con mi esposa, oramos, ¿cierto? Ahí escuchamos al médico, hice todos los exámenes que tenía que hacerme, pero esto fue médico. ¿Qué creen que empecé a hacer? Clamar al Señor. Y a poner mi vida más en orden. ¿Sí? Cosas tan sencillas. Dije, quiero dejar un legado, pero que honra a Dios. Que las personas puedan exaltar a Cristo. En primer lugar, mi familia. ¿Cierto? Porque se comienza por casa, ¿verdad? Entonces yo decía, pensé, a mí me gusta hacer un día, vamos a hacer con la iglesia, ¿no? ¿Le gusta comer pizza? Una pizza, me encanta y me gusta hacerle más y cada vez he ido aprendiendo a hacerla mejor. ¿Sí? Independientemente cuando hacemos almuerzo, no es para comer, es para compartir. Porque comer puedo comer en mi casa, ¿no? Pero es el hecho de sentarse, lo que significa también compartir los alimentos. Y sabe usted que me di cuenta que muchas cosas de las que hago, y rica, no es que sea cachifuera, ¿no? Pero una de muchas de las cosas que aprendí a hacer bien, no las he enseñado. Es decir, yo me muero, y las pizzas se van conmigo. No, dije, voy a poner el tiempo que yo tenga de vida, voy a enseñar a mi hijo a hacer las cosas que yo no le he enseñado a hacer. Hay cosas que yo le he enseñado a hacer y otras que no le he enseñado a hacer. Sentí en mi corazón que necesitaba que ellos también lo aprendan. ¿Sí? Que lo aprendan. Es decir, ¿cómo me gustaría que mi hijo Gabriel aprenda a hacer una masa de pizza rica y una pizza rica? ¿Sí? Me gustaría. ¿Sí? Pero eso es lo cotidiano, ¿no? Lo casero. Pero lo espiritual por sobre todo. Que él lo aprenda por precepto y por ejemplo. Una cosa es decir, hijo, tú haces esto. Otra cosa, ¿cierto? Es practicar. ¿Saben que por medio de mi papá yo aprendí a ser un padre amoroso?
No soy perfecto. Estoy creciendo en paciencia, en comunión con el Señor. Cada vez me convenzo más de que con mi palabra no voy a convencer a nadie. Que necesito que Dios sea Dios. Dejar que Él sea Dios. Deje que Dios sea Dios en su vida. Sométase, póngase en las manos del Señor. ¿Se da cuenta que usted con su palabra no convence a nadie? Ni a los hijos. A veces ni los hijos nos hacen caso, vamos a esperar que la iglesia nos haga caso. ¿Sí? Convence de que depende de Dios, depende de Él, que todo lo puedo en Cristo y me fortalece, que separado de Él nada puedo hacer. Eso es. Y eso me propongo también con mis hijos. Y una de las cosas que aprendí de mi padre es, él no solamente me enseñaba de amor, sino que practicaba amor conmigo. ¿Sí? Un padre amoroso. Me decía, me recuerdo cuando él me sentaba en la rodilla y jugábamos así con la nariz, yo era niño. Y nos gustaba jugar así. Me decía, mi papá, yo no recuerdo, mi padre nunca me había sentado así. Él decía de su papá, el padre fue diferente, nunca fue así. Pero sin embargo, él cuando conoció a Jesús, su vida cambió. Cambió y también, ¿no es cierto?, eso lo demostró. Es decir, cosas que él nunca, ¿no es cierto?, nunca hicieron con él. O sea, que no hicieron con él, eso no es excusa, hermano. Porque más de alguien dice, no, es que yo a mí cuesta más porque conmigo fueron así, así. No, el Señor transforma el corazón. Y él creció y se transformó en un padre amoroso. A pesar que no fueron con él así. Pero fue la obra de Dios en su vida. Termino con lo siguiente. Dice, no somos vencedores por nosotros mismos. Somos vencedores en Cristo. ¿Amén? ¿Estamos luchando solo con Cristo? He permitido, una pregunta más bien retórica, ¿no? Dice, ¿he permitido que algún pecado me haga creer que no puedo cambiar? ¿He llegado al punto de decir que no se puede? ¿Estoy usando diariamente la armadura espiritual? ¿Estoy abasteciendo para tener fruto del Espíritu? ¿Estoy llenando la despensa, por decir así, de mi casa, ¿cierto?, con lo que realmente agrada al Señor y lo que me va a ayudar a tener los frutos del Espíritu? ¿O estoy abasteciendo la despensa de los deseos de la carne? ¿Estoy usando diariamente, estoy estudiando la palabra del Señor diariamente? ¿Estoy orando, clamando al Señor por poder del cielo? ¿Creo realmente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Paso tiempo de oración cada día y estudio su palabra? ¿Confío más en mis fuerzas o en las fuerzas que Dios me concede como consecuencia de esa dependencia con Dios? El llamado de Dios, ¿no es cierto?, es claro. Tiene que ver con administrar mejor la gracia divina. Un día Jesús murió, ocupó nuestro lugar, murió, ¿no es cierto?, para darnos salvación. El hecho de que Él me perdone no significa que me quedo así nomás. Él me perdonó, ¿cierto? Por tanto, ya haga lo que haga, igual, ¿no es cierto?, me quedo conforme con eso. No, Él me quiere dar victoria. Amén. Me dice que así como Él fue victorioso, yo también lo puedo hacer. Porque el primero que es feliz cuando usted es victorioso es el Señor. Y el segundo, usted. Y el tercero, su familia. Porque la alegría, ¿no es cierto?, que viene como resultado de la obediencia, alcanza a todos nuestros seres, nuestra familia, y también alcanza nuestra iglesia. Yo quiero orar de forma especial por los líderes de la iglesia esta mañana. Hay varios líderes de la iglesia, hay unos que faltan, ¿cierto? Pero quiero orar especialmente por los líderes de la iglesia. En segundo lugar, quiero orar por los miembros de la iglesia, que si no es cierto, en este momento no tienen un cargo de liderazgo. ¿Por qué parto orando por los líderes de la iglesia? Porque son los que mayor ejemplo se espera que den. ¿Sí o no? Se espera. Pero ¿cómo podrá dar un buen ejemplo si no tiene una comunión con el Señor como corresponde? Si se rindió a algunas de las tentaciones que el enemigo le ha puesto. ¿Sí? Entonces yo quiero orar especialmente y en primer lugar por los líderes de la iglesia. Por mí también como líder de la iglesia. Que Dios me fortalezca para poder ser victorioso. Para que no hablemos simplemente por precepto, sino también por ejemplo. ¿Bien? En segundo lugar, por los miembros de la iglesia. Cada miembro de la iglesia está aquí. Usted conoce, el Señor conoce su vida, usted conoce cómo está en relación con el Señor. También para que Dios le ayude, fortalezca su vida, para que podamos estar unidos en Cristo Jesús. La unidad tan necesaria en este tiempo. Imagínense, o sea, tenemos tanto que hacer para vencer, ¿no es cierto?, y ser victorioso y alcanzar almas, servir al Señor. Y para eso se requiere unión.
Y esa unión va a tener que ver también con, como también decía la lección de escuela sabática, con madurez. ¿Sí? Ya no somos niños chicos. Ya no somos niños chicos. Hemos crecido, hemos ido madurando, ¿no es cierto? Por tanto, también se espera más de nosotros. Y si tenemos lucha, ¿cómo podemos vencer? Tomado de la mano de Dios. Después de estos dos versículos claves. Primero, todo el pueblo de Cristo que fortalece. Filipenses 4:13. Juan, capítulo 15, versículo 5. Separado de mí, nada. Cuando dice nada, es nada. Cuando dice todo, Todo. es todo. Que el Señor nos bendiga. Amén.